Desde el primer momento en que tuviste uso de razón, escuchaste el susurro. A veces venía de la voz dulce de una madre al borde de la cama, a veces del tono autoritario de un maestro en una escuela religiosa, y otras veces era simplemente el ruido de fondo de una cultura entera. Te dijeron que no estabas solo. Te dijeron que, por encima del techo de tu casa, por encima de las nubes y más allá de la estratosfera, había una conciencia. Un padre. Un juez. Un observador infinito que conocía el número de cabellos en tu cabeza y que tenía un plan meticulosamente trazado para tu existencia. Nos vendieron la idea de una presencia innegociable. Nos aseguraron que este ser supremo interactuaba con el mundo, que respondía a las súplicas, que alteraba el curso de los ríos y de los acontecimientos históricos si se lo pedíamos con suficiente fe. Y así, miles de millones de seres humanos han caminado por la tierra durante milenios mirando de reojo al cielo, esperando una señal, interpretando el viento, buscando desesperadamente la validación de esa presencia invisible. Pero tú estás aquí, leyendo esto, porque has notado algo. Algo que se siente como una astilla clavada en la mente. Algo que, al principio, intentaste ignorar por miedo, pero que con el tiempo se ha vuelto tan grande que ya no cabe en la habitación de tu conciencia. Has notado el silencio. Tal vez la razón por la que Dios nunca aparece no sea la que imaginas. No es un misterio sagrado. No es que sus caminos sean inescrutables. Lo que voy a revelar aquí es algo que mucha gente prefiere evitar, tapándose los oídos y cerrando los ojos con fuerza, precisamente porque pone en tela de juicio no solo la fe, sino todo el edificio emocional, social y psicológico construido a su alrededor durante los últimos 5000 años. Este texto no es un ataque gratuito, es una disección necesaria. Vamos a desmontar, paso a paso, ladrillo a ladrillo, la justificación más repetida de la historia de la humanidad. Dios está en silencio por una razón. Y te garantizo algo, cuando comprendas la verdadera razón, esa que casi nadie se atreve a asumir en voz alta por terror al vacío, te darás cuenta de que toda la narrativa religiosa sobre la presencia divina comienza a derrumbarse de una manera incómodamente lógica, casi matemática. El contexto de nuestro análisis es el contraste brutal, casi obsceno, entre el mundo real, ese lugar lleno de caos, fracturas expuestas, enfermedades aleatorias, dolor sordo y decisiones humanas, y la supuesta existencia de un Dios amoroso y omnipotente que nunca, bajo ninguna circunstancia verificable, aparece para poner orden. Aceptamos este silencio con una sumisión extraña. Aceptamos que el ser más poderoso del universo se comporte exactamente igual que alguien que no está allí. Pero hoy vamos a dejar de aceptar. Hoy vamos a preguntar. Para entender la magnitud del engaño, primero debemos mirar nuestros bolsillos. Vivimos en la era de la documentación total. Nunca antes en la historia de la especie humana habíamos tenido la capacidad de registrar la realidad con tal nivel de detalle y omnipresencia. En la antigüedad, un evento extraordinario dependía de la fragilidad de la memoria humana. Un pastor en las colinas de Judea podía decir que vio una zarza ardiendo que no se consumía. Un viajero en la India podía afirmar que vio a un hombre levitar. Un chamán en la Amazonía podía jurar que habló con el espíritu del jaguar. Y nadie podía desmentirlos. La ausencia de registro era el caldo de cultivo perfecto para el mito. El milagro florecía en la oscuridad de la ignorancia y en la neblina del rumor. Pero el siglo XIX trajo la fotografía. El siglo XX trajo el cine y la televisión. Y el siglo XXI nos ha traído algo definitivo, la omnipresencia de la cámara de alta definición conectada a una red global instantánea. Hoy, hay más de 4.000 millones de teléfonos inteligentes activos en el mundo. Son 4.000 millones de cámaras listas para disparar en cualquier segundo. Hemos grabado tsunamis desde la playa mientras ocurrían. Hemos grabado meteoritos cayendo en los Urales rusos desde las cámaras de los salpicaderos de los coches. Hemos grabado brutalidad policial, revoluciones políticas, nacimientos raros, fenómenos atmosféricos extraños y gatos tocando el piano. Lo hemos grabado todo, excepto a Dios. Y aquí surge la primera pregunta incómoda, la pregunta que hace temblar los cimientos de las catedrales y las mezquitas. Si Dios existe y es activo, ¿por qué su tasa de aparición es inversamente proporcional a nuestra capacidad tecnológica para documentarlo?
Piénsalo fríamente. Analicemos la gráfica histórica. En la Edad de Bronce, cuando la escritura era escasa y la ciencia inexistente, Dios era el protagonista absoluto. Abría el Mar Rojo en dos, hacía llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, detenía el movimiento del sol para que Josué ganara una batalla, resucitaba muertos que llevaban días en la tumba y enviaba plagas de langostas con precisión militar. Eran eventos macroscópicos, teatrales, imposibles de ignorar. A medida que avanzamos hacia la Edad Media, los milagros se volvieron un poco más locales. Ya no se abrían mares, pero aparecían vírgenes en cuevas a pastores solitarios, siempre sin testigos creíbles. Lloraban estatuas sangre. Se curaban enfermedades que, curiosamente, a veces remitían solas. Llegamos a la Ilustración, al desarrollo del método científico, y Dios retrocedió aún más. Ya no intervenía en el clima ni en la astronomía. Se refugió en la providencia y en lo espiritual. Y ahora, en la era del iPhone 15 y la vigilancia satelital, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las extremidades amputadas que vuelven a crecer instantáneamente tras una oración, algo que sería médicamente imposible y fácil de verificar? ¿Dónde están las columnas de fuego guiando naciones? ¿Dónde está la voz tronante desde el cielo que podría ser captada por un micrófono de alta fidelidad? La respuesta es un silencio sepulcral. Los milagros modernos se han reducido a eventos estadísticamente probables o subjetivos. Encontré las llaves, me curé del cáncer gracias a la quimio y a Dios, nunca solo Dios, sentí una paz interior. Esta timidez divina ante la tecnología no parece casual. Parece sospechosa. Parece la coartada de un culpable. El punto central de esta primera fase de nuestro análisis es simple y directo, sin rodeos filosóficos. Cuando comparas el comportamiento atribuido a Dios en la era moderna con el comportamiento de algo que simplemente no existe, te darás cuenta de que ambos son idénticos. Un ser inexistente no puede ser fotografiado. Un Dios que no quiere ser fotografiado se comporta igual. Un ser inexistente no puede detener un tsunami. Un Dios que decide no detenerlo se comporta igual. Un ser inexistente no responde a las plegarias. Un Dios que responde con silencio se comporta igual. ¿Es posible distinguir entre un Dios invisible, inmaterial y silencioso, y la nada absoluta? En términos prácticos, la respuesta es no y sin embargo, nos piden que ignoremos la evidencia de nuestros ojos y nuestros instrumentos, y que sigamos creyendo en la versión de la Edad de Bronce. Ahora viene la parte realmente provocadora, la que nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestra propia hipocresía intelectual. Existe una explicación racional para este silencio absoluto, y para entenderla, debemos observar cómo nos comportamos en cualquier otro ámbito de la vida fuera de la religión. Imagina que tienes un amigo, llamémosle Carlos. Carlos te dice que tiene un dragón invisible en su garaje. Tú, escéptico pero curioso, vas al garaje. No ves nada. No lo veo, Carlos, dices. Es que es invisible, responde él. Bueno, vamos a tirar harina en el suelo para ver sus huellas. Es que es un dragón que flota, no pisa el suelo. Usemos un sensor térmico para ver su calor corporal. Es que emite un fuego frío que no detectan los sensores. Pintémoslo con spray. Es que es un dragón intangible, la pintura lo atraviesa. Llega un punto en el que tú, como persona racional, le dices a Carlos, mira, Carlos, la diferencia entre un dragón invisible, inmaterial, flotante e indetectable y ningún dragón es cero. En la vida real, exigimos pruebas. Si alguien afirma que puede volar, le pedimos que vuele. Si un banco nos dice que tenemos $1.000.000 en la cuenta pero no podemos sacarlos, ni verlos, ni usarlos, asumimos que nos están estafando. Si alguien dice que ha visto un fantasma o un alienígena, la primera reacción de la sociedad es pedir pruebas. ¿Tienes fotos? ¿Video? ¿ADN? Y si no las tiene, lo descartamos. Lo llamamos loco, alucinado o mentiroso. Pero en el caso de Dios, el ser más importante, poderoso y trascendental que supuestamente ha existido jamás, la regla cambia por completo. Damos un giro de 180 grados a nuestra lógica. Con Dios, la falta de pruebas no se interpreta como ausencia, sino como virtud.
Con Dios, la invisibilidad no es sospechosa, es santidad. Con Dios, el silencio no es indiferencia, es misterio. Es fascinante y aterrador ver cómo la humanidad ha construido un escudo retórico impenetrable. No puedes ver a Dios porque no se le puede poner a prueba. Dios se esconde para que lo busques con el corazón, no con los ojos. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Te das cuenta de la manipulación maestra que encierra esa última frase? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Es la glorificación de la credulidad. Es una vacuna contra el pensamiento crítico. Las religiones han creado un sistema donde pedir evidencia es considerado una falta de respeto o una debilidad espiritual. Dios es la única entidad en el universo cuya existencia se defiende con argumentos que serían motivo de risa en un tribunal, en un laboratorio o en una conversación cotidiana. Hemos bajado el listón de la evidencia hasta el suelo para que Dios pueda pasar sin tropezar. Y esto revela algo profundamente incómodo. En el fondo, sabemos que no hay pruebas. Si las hubiera, no necesitaríamos la fe. Nadie tiene fe en que el sol saldrá mañana, lo sabemos porque hay evidencia. Nadie tiene fe en la gravedad, la experimentamos. La fe es, por definición, la excusa que damos cuando no tenemos una buena razón para creer algo. Si Dios fuera evidente, la fe sería innecesaria. Pero como Dios es indistinguible de la nada, la fe se vuelve obligatoria. Es el parche que cubre el agujero de la realidad. Pero vayamos más profundo. No basta con señalar que no hay pruebas. Debemos entender por qué insistimos en creer a pesar de ello. Para eso, necesitamos hacer arqueología de la mente humana. Necesitamos viajar atrás, mucho antes de las cámaras y los telescopios, al momento en que nuestra especie despertó a la conciencia. Imagina ser un homínido hace 100.000 años. El mundo es un lugar aterrador. No entiendes nada. De repente, un estruendo rompe el cielo y un rayo parte un árbol a tu lado, matando a tu compañero. No sabes qué es la electricidad. No sabes qué es la presión atmosférica. Tu cerebro, diseñado para buscar patrones y agentes, es decir, alguienes que hacen cosas, busca una explicación inmediata. Alguien ha lanzado esa luz. Alguien está enfadado. Ese alguien es poderoso. Así nacieron los primeros dioses. Eran explicaciones directas para fenómenos físicos. Había un dios del trueno, un dios del río, un dios de la cosecha, un dios de la fertilidad. La humanidad siempre ha llenado el vacío de lo desconocido con narrativas divinas. Es una fórmula matemática simple: ignorancia más miedo igual a Dios. Cuanto menos sabíamos sobre el mundo, más lleno estaba de dioses. Cuando no sabíamos qué era el sol, era Apolo conduciendo un carro de fuego. Cuando no sabíamos qué causaba las mareas, era Poseidón. Cuando no sabíamos qué causaba la enfermedad, eran demonios o castigos divinos. Pero entonces, algo maravilloso sucedió. Empezamos a aprender. Descubrimos que el Sol es una estrella de fusión nuclear, no un carro. Apolo murió. Descubrimos que las mareas son causadas por la gravedad lunar. Poseidón se evaporó. Descubrimos las bacterias y los virus. Los demonios de la enfermedad desaparecieron. A medida que avanzaba el conocimiento, la luz de la ciencia iluminaba las habitaciones oscuras donde se escondían los dioses, y estos tenían que retroceder. Se mudaron de las montañas, Olimpo, al cielo. Luego, cuando exploramos el cielo, se mudaron al espacio. Cuando miramos el espacio con el Hubble y el James Webb y no vimos nada más que galaxias y vacío, se mudaron a otra dimensión o fuera del tiempo y el espacio. Hoy, en el siglo XXI, el territorio de Dios se ha reducido al mínimo. Ya no explica la lluvia, ni el sol, ni la vida, gracias a Darwin ni la genética. ¿Dónde se esconde hoy Dios? Se esconde exclusivamente en los rincones donde la ciencia aún no ha llegado del todo, en lo que hay antes del Big Bang y en lo que pasa después de la muerte. Es el famoso Dios de los huecos. Pero la tendencia es clara y despiadada: los huecos se hacen cada vez más pequeños. Y hoy solo queda un Dios, el Dios que nunca aparece. El Dios abstracto. El Dios del silencio.
Y esto plantea una pregunta inevitable, una que te hará mirar al cielo con otros ojos esta noche. ¿Está Dios en silencio hoy? ¿O es que el silencio siempre ha sido lo único que ha existido, y fuimos nosotros quienes le pusimos voz con nuestra imaginación? Si lo analizas fríamente, despojándote del sentimentalismo heredado, te das cuenta de que lo único que sustenta la idea de un Dios oculto es el miedo. Miedo al vacío. Miedo a que nuestra vida sea un accidente biológico sin guión. Miedo a que la muerte sea el final absoluto, un apagón de pantalla sin créditos ni secuelas. Miedo al azar, a la idea de que un cáncer o un accidente de coche pueden acabar con todo sin que haya una razón superior detrás. Cuando te das cuenta de esto, la narrativa religiosa pierde su brillo místico y revela su estructura esquelética. Es un mecanismo de defensa. Descubres que la religión no fue construida para revelar la verdad del universo, sino para calmarnos. Fue construida para decirnos, tranquilo, no estás solo en la oscuridad. Papá está mirando. Todo va a salir bien. Y cuando la verdad molesta, que estamos solos, la creencia se convierte en un refugio emocional, un búnker psicológico donde nos escondemos de la realidad, aunque esa creencia no tenga sentido lógico. Preferimos una mentira reconfortante a una verdad indiferente. Así que antes de continuar hacia el siguiente nivel de profundidad, quiero que te detengas un segundo. Quiero que sientas el peso de lo que estamos diciendo. Estamos sugiriendo que toda la historia de la espiritualidad humana podría ser simplemente un largo monólogo que hemos mantenido con nosotros mismos frente a un espejo vacío. Comenta mentalmente o en voz alta, el silencio también es una respuesta. Asúmelo. Si alguien no te contesta a 1000 mensajes, te está contestando. Su silencio es el mensaje. Y el universo nos ha estado gritando ese mensaje desde el principio de los tiempos. En la próxima sección, vamos a explorar cómo la mente humana se retuerce para justificar este rechazo cósmico, y cómo hemos creado una industria entera dedicada a traducir el silencio en palabras que nos convengan. Prepárate, porque vamos a entrar en la psicología del creyente y en la manipulación del dolor. El fenómeno más curioso que observamos ante el silencio de Dios es cómo la humanidad lo ha convertido en un lienzo en blanco. Y en ese lienzo, cada persona proyecta sus miedos, esperanzas y, lo que es más revelador, sus propias opiniones y prejuicios. Hablamos aquí de la pareidolia. Es un mecanismo mental bien conocido, la tendencia a ver patrones familiares, caras, figuras, formas, en el caos aleatorio, nubes, tostadas quemadas, manchas de humedad. Es un sistema de supervivencia evolutivo, es mejor equivocarse y ver un depredador en un arbusto que no verlo. La fe ha explotado esta falla cognitiva al nivel cósmico. Las religiones nos han enseñado la pareidolia espiritual, la tendencia a ver intenciones divinas, señales y propósitos en el caos y el azar de la vida. Si alguien sobrevive a un accidente, la pareidolia espiritual grita, fue la mano de Dios. El hecho de que 10 personas murieran en el mismo accidente, sin embargo, se atribuye al misterio de su voluntad. Si una persona se recupera de una enfermedad después de agotar los recursos médicos, el mérito es de una oración milagrosa. El hecho de que la gran mayoría de las personas con esa misma enfermedad, a pesar de las oraciones, mueran, se encaja en el molde del plan superior. El silencio de Dios no se percibe como una ausencia, sino como una pizarra en la que cada creyente proyecta sus necesidades. Lo que para un escéptico es una mera coincidencia o una fluctuación estadística, para el creyente es una confirmación personal. La cartera perdida que aparece un día después no es suerte, es una bendición. El empleo que se consigue no es habilidad o necesidad del mercado, es una gracia. Y si algo sale mal, no es la prueba de la indiferencia cósmica, sino una lección o una prueba de fe. Este mecanismo tiene una ventaja crucial para la creencia, convierte cualquier resultado en una validación. La narrativa siempre gana. La fe crea un molde, y la realidad se ve obligada a ajustarse a él, no al revés. Esta es la función principal del dogma, anular la necesidad de que Dios se manifieste de forma verificable. Al fin y al cabo, si todas las interpretaciones ya están programadas para mantener el sistema en funcionamiento, la ausencia deja de ser un problema y pasa a ser una parte esencial del engranaje emocional.
El sistema es termodinámicamente perfecto, el silencio se convierte en combustible. Hay un detalle aún más difícil de ignorar que revela la naturaleza humana, no divina, de este silencio, el hecho de que Dios siempre coincide con la visión moral y política del creyente. Si un líder religioso de derecha extrema en Estados Unidos es consultado sobre la voluntad de Dios, esta voluntad invariablemente incluirá el apoyo a las armas, la lucha contra el aborto, la condena de la homosexualidad y la reducción de impuestos a los ricos. Si, por el contrario, un teólogo de la liberación en América Latina es consultado, la voluntad de Dios se centrará en la justicia social, la redistribución de la riqueza y el apoyo a los pobres. Ambos afirman tener una línea directa con el Ser Supremo. Ambos escuchan la misma voz interior. Ambos leen el mismo texto sagrado. Pero sus interpretaciones, sus políticas y sus agendas son diametralmente opuestas. La pregunta lógica es, si Dios es real y se preocupa, ¿por qué no resuelve esta confusión sobre su propia identidad y propósito? ¿Por qué permite que millones de personas se odien y se maten defendiendo versiones contradictorias de su supuesta voluntad? El silencio aquí no parece un plan pedagógico, parece la absoluta ausencia de un interlocutor real. Lo que realmente está sucediendo es que la gente escucha su propia voz interna, filtrada por su cultura, su trauma, su clase social y su ideología, y luego la santifica, atribuyéndola a una fuente divina. El silencio de Dios permite este ventriloquismo espiritual. Es la herramienta perfecta para la justificación de cualquier acción. No soy yo quien te odia, es Dios hablando a través de mí. La creencia, en este contexto, no se sustenta en la presencia divina, sino en la conveniencia de su ausencia. Un Dios silencioso es fácil de moldear. Puede ser lo que tú quieras que sea, justo, amoroso, vengativo, protector, o un capitalista sin piedad. Esta maleabilidad emocional es sólo posible porque Él no se manifiesta con características definidas e indiscutibles. El argumento más común para defender el silencio y la inactividad divina es, Dios tiene un plan mayor. Este es quizás el punto más vulnerable de toda la teología moderna, porque implica una crueldad moral que sólo se tolera bajo el paraguas de la fe. Si Dios es omnisciente, lo sabe todo, y omnipotente, lo puede todo, entonces es el arquitecto directo y absoluto de cada evento que ocurre en el universo. Esto incluye el tsunami que mata a 230.000 personas en Asia, el cáncer terminal que consume a un niño de 4 años, el violador que escapa a la justicia, el holocausto, la hambruna que diezma una región. Si todos estos eventos son parte de un plan divino, entonces Dios no es un ser amoroso, es un tirano cósmico que utiliza el sufrimiento incomprensible de miles de millones de inocentes como un medio para lograr un fin que nadie entiende, un fin que incluso él podría lograr sin necesidad de la crueldad. Los creyentes intentan resolver esta contradicción moral con el concepto del libre albedrío, argumentando que Dios no interviene para no violar la libertad humana. Pero este argumento se derrumba por su propia inconsistencia. Selectividad arbitraria. Si Dios no interviene por respeto al libre albedrío, ¿por qué los evangelios están llenos de intervenciones milagrosas que si violan el libre albedrío y las leyes físicas, cambiar agua por vino, resucitar muertos? ¿Por qué intervenía en el año 30 después de Cristo para curar una ceguera, pero no interviene hoy para detener una guerra o una pandemia? El silencio ante el caos. Un padre humano que sabe que sus hijos están a punto de matarse entre sí en la otra habitación, y decide no intervenir por respeto a su libre albedrío, sería encarcelado por negligencia criminal. Solo en el contexto religioso se idealiza esta indiferencia como sabiduría. El silencio de Dios, visto a través del prisma de la lógica y la moral humana, es moralmente indefendible. La única forma de tolerar el dolor y el caos del mundo es asumir que no hay intención detrás de ellos. El dolor no es un plan, es un accidente. La injusticia no es una prueba, es el resultado de la maldad humana y las leyes del universo. Pero esta verdad es tan amarga que la humanidad se aferra al plan mayor porque es preferible creer en un Dios cruel y activo que en un cosmos indiferente y vacío. La creencia en la justicia tardía o el plan actúa como un anestésico psicológico, mitigando el impacto del caos real. Si el silencio de Dios es el problema, los intermediarios religiosos son la solución.
La idea de que Dios se manifestaba antiguamente, pero ya no lo hace, es una de las justificaciones más frágiles y a la vez más útiles jamás creadas. Si realmente quisiera ser conocido, ¿por qué eligió hacerlo precisamente en un periodo sin registros fiables? ¿Por qué se comunica a través de textos ambiguos, escritos por autores anónimos, traducidos incontables veces y sujetos a debates interminables? La respuesta no está en el cielo, sino en la necesidad de control. La ausencia divina nunca debilitó la religión, fortaleció a aquellos que aprendieron a explotarla. Cuanto más lejos está Dios, más libertad tienen las autoridades religiosas, sacerdotes, pastores, chamanes, para hablar en su nombre. Estos líderes se convierten en los ventrílocuos del vacío. Su función es convertir el nada en significado. Ellos son los intérpretes exclusivos del silencio. Administran la culpa, utilizan el silencio para fomentar la dependencia. Si Dios no te contesta, es porque has pecado o tu fe es débil. Ven a mí, yo te diré qué hacer para aplacarlo. Justifican el poder, mi interpretación es la única correcta, porque yo tengo la conexión especial que tú no tienes. Esto no solo legitima su autoridad moral, sino que a menudo legitima su poder político y financiero. Observa la historia de las religiones. Cuando hubo profetas activos, había un debate constante. Pero el gran poder eclesiástico y doctrinal solo se consolidó cuando el último profeta murió y el canon se cerró. Una vez que Dios dejó de hablar oficialmente, el debate cesó y la interpretación se convirtió en el arma suprema. La industria del silencio funciona convirtiendo la ausencia de pruebas en parte esencial de su doctrina. Es una burbuja de inmunidad. No se puede refutar a un Dios que nunca se muestra, y mientras Él permanezca invisible, todo lo que se dice en su nombre sigue siendo irrefutable. Cuando uno afronta la realidad sin estos filtros religiosos, el mundo empieza a tener sentido de una forma cruda, pero honesta. Las tragedias dejan de parecer castigos, las coincidencias dejan de ser señales. La vida deja de ser un enigma espiritual y se convierte en un proceso observable, comprensible y real, consecuencia de causas naturales, elecciones humanas, casualidades, biología y física. El silencio no es estratégico, no es pedagógico, no es amoroso. Es solo silencio. En la siguiente y última entrega, vamos a dar el paso final. Vamos a examinar cómo se cultiva la resistencia a esta verdad y cómo el acto de aceptar el silencio de Dios se convierte, paradójicamente, en el acto de liberación humana más grande de todos. Hemos llegado a un punto donde la lógica y la evidencia apuntan a una sola conclusión. Un Dios que no se muestra, no interviene y no responde es, a todos los efectos prácticos, indistinguible de la no existencia. ¿Por qué, entonces, la creencia persiste con una tenacidad tan feroz? ¿Por qué la ausencia de Dios no es una crisis de fe para la mayoría, sino un combustible? La respuesta no es teológica, es puramente psicológica y social. La resistencia a la verdad no se basa en argumentos, sino en el miedo a perder la estructura emocional que hemos construido para sobrevivir. La fe funciona como un escudo multidimensional, y romperlo implica un dolor mucho mayor que el de aceptar un Dios silencioso. 1. El miedo a la irrelevancia. El narcisismo cósmico. La religión nos ofrece un propósito predefinido. Nos dice que somos especiales, que fuimos creados por diseño, que no somos el resultado de miles de millones de años de evolución biológica sin un plan. La idea de que nuestra vida es una casualidad, sin un guión cósmico, es una herida al ego. Admitir que no hay un plan es aceptar la absoluta irrelevancia de la especie humana en el vasto e indiferente cosmos. La creencia en Dios es una forma de autoafirmación cósmica. Alguien me creó con un propósito, luego soy importante. La resistencia es la defensa de este narcisismo existencial. 2. El miedo al desamparo. La paternidad ausente. La religión proporciona un sistema de apoyo incondicional, aunque ilusorio. Cuando un niño teme a la oscuridad, llama a sus padres. Cuando un adulto teme al vacío o a la muerte, llama a Dios. La fe es la dependencia infantil proyectada al infinito. Eliminar a Dios es asumir la orfandad cósmica. Es verse de pie, solo, en un universo hostil donde nadie está obligado a cuidarte.
Esta sensación de desamparo es tan insoportable que las personas prefieren aferrarse a la figura de un padre distante y ausente antes que asumir la responsabilidad total de su propia protección y seguridad. 3. El miedo a la muerte. El consuelo innegociable. Este es el pegamento más fuerte. La religión es la única institución que ofrece una garantía contractual de vida eterna. Desmantelar la creencia es aceptar la finitud. Es aceptar que el yo es solo un destello químico y eléctrico que se apagará para siempre. La idea del paraíso no es un premio, es una necesidad. Es el mecanismo emocional más efectivo para neutralizar el miedo a la nada. La resistencia a la ausencia de Dios es, en el fondo, la resistencia a la propia muerte. 4. La coacción social, la identidad y la comunidad. La fe rara vez es una elección puramente intelectual, es una herencia social. La religión es comunidad, familia, identidad cultural y pertenencia. Cuando alguien cuestiona el silencio divino, no solo ataca un dogma, sino que amenaza con romper los lazos sociales. La incomodidad que surge al señalar la ausencia de Dios no es porque el argumento sea frágil, sino porque amenaza toda una estructura construida durante décadas, la expulsión de la tribu, el juicio social, el aislamiento. Por eso, muchos siguen defendiendo a Dios, incluso cuando Él nunca les corresponde, porque hay más en juego que la creencia, hay confort, identidad y el calor de la manada. La religión ha cultivado esta resistencia transformando cualquier duda en un acto de rebeldía o debilidad moral. Si no crees, estás tentado, perdido o espiritualmente ciego. Es una estrategia perfecta, no se debate la evidencia, se ataca la moralidad del que pregunta. Es una manipulación psicológica que asegura la supervivencia del mito por encima de la supervivencia de la verdad. Hemos evitado las analogías místicas y las parábolas religiosas. Es hora de recurrir a la herramienta más potente que tenemos, el método científico, y aplicarlo al concepto de Dios. En ciencia, existe el concepto de hipótesis nula $/inversa left, h-0/inversa right, $. La hipótesis nula es la suposición predeterminada de que no hay relación entre dos fenómenos, o que un fenómeno no existe, hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, la hipótesis nula es que un nuevo medicamento no funciona. Solo si las pruebas demuestran lo contrario con una probabilidad estadística abrumadora, se rechaza la $h-0. Aplicamos esto a la existencia divina. La hipótesis nula es que Dios no existe. La carga de la prueba recae en el creyente para demostrar lo contrario. Ahora, analicemos el mundo real. ¿El mundo necesita a Dios para funcionar? No. El universo opera perfectamente, con sus leyes de la física, la biología, la química y el azar. La Tierra gira alrededor del Sol, las galaxias colisionan y los seres vivos evolucionan sin que se haya detectado una sola excepción o intervención sobrenatural. La $h-0 de la inexistencia se mantiene. ¿Ha habido alguna evidencia moderna que rechace la $h-0? No. En ningún momento de la historia moderna, con miles de millones de cámaras y laboratorios, se ha capturado un fenómeno que no puede explicarse por causas naturales y que deba ser atribuido directamente a un ser divino. El silencio consistente. Si un ser omnipotente estuviera presente, su silencio constante, predecible y universal ante el sufrimiento y el caos no sería misterio, sería negligencia. Es un silencio que se mantiene en la guerra, en la paz, en la enfermedad y en la prosperidad. Este comportamiento es 100% compatible con la $h-0. La hipótesis nula, la ausencia de Dios, es la que mejor explica la realidad que observamos. La explicación más simple y elegante, según el principio de la navaja de Occam, es la que debemos aceptar. Dios no interviene porque no hay nada que pueda intervenir. Su comportamiento es indistinguible de la inexistencia, y esa constatación aporta una claridad que mucha gente intenta evitar porque desmonta la cómoda ilusión de que hay alguien cuidando del caos. Además, al analizar el avance humano, surge una verdad ineludible: todo lo que nos ha salvado, lo hemos hecho nosotros. Medicina, vencimos la polio, la viruela, y estamos luchando contra el cáncer gracias a la inversión en investigación, no a la oración. La ciencia es un sistema de curación verificable.
La fe, no. Ética y justicia. Las sociedades más estables y justas del mundo no son teocracias, sino democracias seculares, construidas sobre leyes humanas, derechos civiles y la autonomía de la persona. Protección. Las catástrofes se mitigan con ingeniería, sistemas de alerta y planes de evacuación, no con súplicas al cielo. La humanidad ha evolucionado, descubierto, creado y seguido adelante sin ningún signo de ayuda divina. De hecho, nuestro progreso solo ha sido posible en la medida en que hemos dependido menos de la esperanza y más de la acción. El avance de la ciencia y la información ha logrado algo que ningún profeta, sacerdote o predicador ha conseguido. Ha eliminado el terreno fértil donde solían nacer los milagros. Las luces misteriosas o las curaciones espontáneas han encontrado explicaciones naturales, y cuando lo desconocido pierde su misterio, lo divino pierde su espacio. No porque Dios haya dejado de actuar, sino porque nunca hubo una acción que registrar. Hemos llegado al final de la travesía. Hemos desmantelado la narrativa, reconocido el vacío y aceptado que la hipótesis nula es la que mejor se ajusta a la evidencia. Pero aquí viene el punto más delicado. ¿Y si la ausencia no es señal de abandono, sino de libertad? Si Dios no aparece, si no hay un plan mayor, si estamos solos, eso cambia por completo el significado de la existencia humana. Y es ese impacto, no la ausencia de pruebas, lo que hace que tanta gente se resista a la idea. Cuando el creyente entrega la responsabilidad a Dios, también entrega su autonomía. Delega las decisiones importantes en lo invisible y espera que el sufrimiento tenga un propósito. El silencio de Dios acaba interpretándose como una prueba, una lección o un designio, nunca como una ausencia, porque admitir la ausencia significa asumir el control total. El silencio de Dios no es una frustración, es una revelación. Es el certificado de tu autonomía. Cuando aceptas que no existe una entidad que lo controle todo, finalmente entiendes que la moralidad es humana, las acciones no son buenas porque Dios las mande, son buenas porque reducen el sufrimiento y promueven la prosperidad humana. La ética es una elección, no una obediencia. El propósito es creado, la vida no tiene un sentido intrínseco esperando a ser descubierto, tiene el sentido que tú decides darle. Eres libre de construir tu propio camino, de amar sin culpa y de crear belleza en un universo que no te lo exige. La fuerza es propia, todo lo que has superado, todo el coraje que has mostrado, toda la resiliencia que te ha mantenido en pie, siempre vino de ti. Lo atribuiste al invisible, pero siempre fue humano. Siempre fue real. Siempre estuvo a tu alcance. El silencio de Dios deja de ser un abandono y se convierte en una oportunidad. No tienes que esperar respuestas que nunca llegarán, sino que puedes empezar a crear las tuyas propias. Cuando dejas de interpretar el azar como destino, empiezas a ver posibilidades. Un Dios que nunca aparece no es alguien que está oculto, es alguien que no existe. El silencio no es un mensaje codificado, es solo silencio. Y al aceptar esto, descubres algo que ninguna doctrina religiosa admitiría jamás. Nunca has necesitado Dios para vivir, para actuar, para vencer o para comprender. Su ausencia no es una pérdida, es un reencuentro con la realidad, y por primera vez, contigo mismo. El viaje ha terminado. El mito ha sido desmantelado y el silencio ha sido analizado. La pregunta fundamental no era por qué Dios nunca aparece, sino quién se beneficia del hecho de que nunca aparece. Y la respuesta es simple, las estructuras de poder que administran el miedo, y la mente humana que teme a la nada. Hemos descubierto que el ser humano siempre ha sido menos una figura y más una función, una respuesta emocional a una pregunta que nunca tuvo respuesta racional. Ahora que has afrontado el silencio sin filtros, tienes una nueva responsabilidad, la de tu propia existencia. Ya no hay nadie a quien culpar ni nadie a quien dar las gracias por tu destino. La diferencia es que ahora tienes las herramientas para darte cuenta de ello, y esa constatación es el verdadero inicio de la libertad. El universo es indiferente. No te juzga, no te guía y no te espera. Y paradójicamente, es precisamente en esa indiferencia donde reside tu poder. Eres el guionista, el director y el protagonista de tu propia historia. El silencio de Dios ha sido revelado, y en ese silencio, por fin, se escucha tu propia voz.